Muchas gracias. Y seguidamente la participación de la doctora en Lingüística, Rocío Martínez. Sí. Buenos días. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Ahí. ¿Sí? Bueno. Me presento. Soy Rocío Martínez, doctora en Lingüística, licenciada y profesora en Letras por la UBA. Actualmente me desempeño como investigadora en el CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Lingüística de la UBA y también realizo tareas docentes en la misma facultad. Antes que nada, quiero agradecer a la Confederación Argentina de Sordos por darme la oportunidad de estar aquí. Y hoy también estoy aquí gracias a un convenio de asistencia técnica que el CONICET y la CAS firmaron el año pasado. El motivo que me convoca ante ustedes es presentar argumentos desde mi posición como lingüista, como docente y como investigadora en favor del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina que presenta la Confederación Argentina de Sordos. Este es un tema que me toca muy de cerca porque mi trabajo de investigación gira en torno a la descripción de distintos aspectos gramaticales de la lengua de señas argentina. Este trabajo de investigación lo hago en forma colaborativa con miembros y con organizaciones sociales de la comunidad sorda. Como lingüista y como investigadora, vengo acompañando a la CAS, que es la organización que representa los intereses de la comunidad sorda argentina a nivel nacional, en su lucha por el reconocimiento de la lengua de señas argentina desde el año 2012, pero esta lucha viene de mucho antes. Desde el momento en que comencé a trabajar, en ese momento en 2012, hasta ahora, es decir, hace 10 años, he sido testigo de una gran cantidad de discusiones que se suscitaron en torno a la lengua de señas argentina en este mismo ámbito. De esas discusiones voy a tomar solamente algunos temas para presentar aquí, con la esperanza de poder aportar argumentos acerca de la importancia de apoyar el proyecto de ley de reconocimiento de la LSA. Para empezar, me voy a centrar en una pregunta fundamental. ¿Qué es la lengua de señas argentina? ¿Es una forma señada del español? ¿Es una especie de código? ¿Es una lengua universal? Y para responder, voy a tomar una cita de uno de los primeros estudios lingüísticos que se han hecho sobre la lengua de señas argentina y que tiene casi 30 años. Cito: la lengua de señas argentina es una lengua natural que posee todas las propiedades que los lingüistas han descrito para las lenguas humanas, una estructuración gramatical tan compleja como la de toda lengua hablada. Dicha estructuración está influenciada por la modalidad visogestual en que esta lengua se desarrolla. La LSA no es, pues, una representación manual del español, sino que consta de una estructura gramatical independiente. Esta es una cita de un trabajo publicado en el año 1993 por la doctora María Ignacia Mazzone y por la licenciada Mónica Curiel, ambas lingüistas pioneras en el estudio de la lengua de señas argentina. Como se ve en esta cita, se habla de lengua de señas argentina, ¿sí? Lengua de señas argentina corresponde a la denominación de la lengua que se utiliza en el territorio argentino. Es el nombre que no solamente se utiliza en el área de los estudios lingüísticos, sino que también utilizan miembros y organizaciones sociales de la comunidad sorda. ¿Por qué es argentina? ¿Por qué no es lengua de señas a secas? Bueno, porque hay muchas lenguas de señas en el mundo. De la misma forma que no hay una única lengua oral universal, tampoco hay una única lengua de señas. Por el contrario, hay cientos de lenguas de señas. La lengua de señas argentina es la lengua de señas que se utiliza en el territorio argentino y es distinta de otras lenguas de señas. Cada lengua de señas tiene su propia historia, sus comunidades de señantes, su propio léxico y su propia gramática. Por dar un ejemplo, en Uruguay, Chile, Perú, hay diferentes lenguas de señas. Lengua de señas uruguaya, lengua de señas chilena, lengua de señas peruana. Cada una tiene su propio léxico, cada una tiene su propia gramática. También quisiera notar aquí que estamos hablando hasta ahora de lengua y no de lenguaje, ¿sí? Lenguaje, por decirlo muy brevemente, refiere a hay muchas acepciones, pero voy a tomar solamente una, a una capacidad que todos tenemos
por el hecho de ser humanos, ¿sí? Es la capacidad del lenguaje. De la misma forma que yo tengo ojos, tengo la capacidad de lenguaje. Significa que puedo adquirir una lengua, al menos una lengua. Con lo cual, no es correcto utilizar ese término, ¿sí? Lengua, por otro lado, refiere a sistemas de signos, ¿sí? Como es el español, como es el francés, como es la lengua de señas argentina. La otra cuestión que se desprende de la cita de Massone y Curiel es que hablan de que la LSA es una lengua natural y que tiene una estructura gramatical diferente de la del español. Quisiera aquí detenerme en estos conceptos de lengua natural y de estructura gramatical. Perdón que esto se está transformando en una clase de lingüística, pero creo que es necesario explicar estos términos, son fundamentales para que la ley sea adecuada. Bueno, en principio, lenguas naturales son lenguas surgidas en una comunidad con un fin específico, la comunicación. Además de ser un instrumento de comunicación, las lenguas naturales son un instrumento de cohesión social. Son lenguas que nos sirven para relacionarnos con otros y otras, para expresar emociones y sentimientos, para construir nuestra propia subjetividad, para divertirnos, jugar, explotar nuestra creatividad, para expresar nuestros problemas y dificultades. Las lenguas naturales nos permiten ser muy precisos y precisas, pero también nos permiten ser muy ambiguos, ambiguas, redundantes, irónicos, irónicas. Ahora bien, un detalle no menor es que para que una persona pueda acceder a los beneficios de adquirir una lengua natural, es necesario que exista accesibilidad perceptual. En mi caso, como persona oyente, desde niña, tuve accesibilidad perceptual y un ambiente hablante de español, por lo que pude adquirir el español como mi primera lengua. Y gracias a que adquirí mi primera lengua desde niña, también pude aprender otras, como la lengua de señas argentina. Pero si hubiese sido una persona sorda, el ambiente hablante de español no me hubiese resultado accesible. Y sin el input de una lengua de señas, hubiese estado en serio riesgo de padecer privación lingüística, tal como muy bien explicó Julia recién. La lengua de señas argentina es la única lengua a la que las personas sordas pueden acceder perceptualmente de forma natural, dado que se transmite en la modalidad visoespacial. Es una lengua que les permite participar en forma plena de la vida social, ejerciendo sus derechos como ciudadanos y ciudadanas argentinas. Por este motivo, el acceso temprano a la LSA es un factor clave para la inclusión social de las personas sordas. Volviendo a la cita del inicio, la otra cuestión que quería comentar es algunas cuestiones sobre la estructura gramatical. ¿Por qué decimos que tiene una estructura gramatical diferente? Es decir, la lengua de señas no es un conjunto de palabras o de señas sueltas, sino que tiene un conjunto de lo que vamos a llamar reglas o patrones de uso que nos permiten construir una gran, enorme cantidad de mensajes. Y cada lengua tiene su propia estructura gramatical. Estas pueden ir modificándose, pero son relativamente estables. Y eso lo entendemos muy bien cada vez que queremos aprender una lengua distinta a la nuestra. Imagino que algunas de ustedes habrán pasado por la instancia de tener que aprender una lengua, por ejemplo, como el inglés, en donde han podido ver las distintas posibilidades de construir sentido, ¿sí? Por ejemplo, no quiero detenerme mucho, pero voy a dar una frase en español y en inglés para que se vea cómo son las diferencias. Yo puedo decir enseño lingüística, ¿sí? En español, y en inglés I teach linguistics, ¿sí? Ahora, fíjense que no es exactamente lo mismo, cada lengua tiene sus distintas posibilidades, su forma de estructurar, una gramática diferente. Por ejemplo, en español yo puedo elidir el sujeto, puedo decir enseño lingüística, no digo yo enseño lingüística, puedo hacerlo, ¿sí? Pero en inglés no lo puedo hacer, en inglés tengo que decir I, siempre, ¿sí? Eso forma parte de la estructura gramatical, ¿sí? Esto lo digo para dar algunos ejemplos, ¿no? De que hay diferencias. Lo mismo, los verbos en español tienen, entre otras cosas, marcas de persona, marca de número. Enseño es primera persona del singular, pero si es enseñamos, ¿sí? Es primera del plural, ¿sí? Ahora, en inglés yo no puedo dar esa misma información, ¿sí? Teach se mantiene igual en el presente, salvo en la tercera persona, ¿sí? Que ahí sí tenemos una pequeña diferencia. Pero fíjense que hay una gran diferencia
y eso tiene que ver con las posibilidades que cada gramática me da. Todo esto que cuento respecto de lenguas más conocidas también aplica a la lengua de señas argentina. La LSA es una lengua natural, no es un código como el Morse, ni una lengua planificada, como el Esperanto, como el Klingon. Es una lengua natural que permite la comunicación sobre los más diversos temas y que posee una estructura gramatical distinta, ¿sí? De la misma forma que vimos que el español tiene distintas posibilidades para construir la frase en semiolingüística, la LSA también tiene otras posibilidades. La LSA tiene una tendencia a ubicar el sujeto en primera posición, el objeto, ¿sí?, lingüística, en segunda posición y el verbo al final de la frase. ¿Sí? Sería como decir yo, lingüística, enseñar. ¿Sí? Eso forma parte de la estructura propia de la lengua. Como verán, es una estructura diferente a la que vimos en español y en inglés, ¿sí?, que tienen un orden de palabras distinto. ¿Sí? En inglés y en el español es sujeto, verbo, objeto. Ahora bien, me parece importante explicar esto porque las evaluaciones que hacemos de las lenguas mayoritarias y de mayor prestigio, como son el español y el inglés, muchas veces son distintas de las que hacemos de las lenguas minorizadas, como es el caso de la lengua de señas argentina. Cuando vemos diferencias entre el inglés y el español, no intentamos imponer reglas de una lengua hacia la otra. No decimos, pero si el español marca persona y número en todos los verbos y el inglés no, entonces el inglés es pobre, no puede dar esa información, debemos intervenir el inglés para que marque persona y número, de la misma forma que lo hace el español. Entendemos que son dos gramáticas diferentes y que ambas son capaces de construir sentidos complejos a su propia manera. Pero esto no ocurre con las lenguas de señas, como es la lengua de señas argentina, que son lenguas minorizadas. Hubo y continúa habiendo muchas situaciones en las que al ver que la lengua de señas funciona diferente al español, se llega a la conclusión de que a la lengua de señas argentina le faltan cosas, que es una lengua pobre, que entonces hay que intervenir en esa lengua para agregarle ese supuesto faltante. Y eso no es una cuestión de purismo o de preciosismo, sino que si se producen intervenciones en la lengua que están motivadas por la creencia de que a la lengua le faltan cosas, el impacto lo reciben las personas usuarias de esa lengua, quienes sufren cotidianamente con estas intervenciones. Quiero aclarar aquí que no me refiero a cambios y variaciones que se producen en la lengua de señas argentina, porque todas las lenguas cambian, todas las lenguas varían, no es el punto. El punto es cuando los cambios de una lengua están motivados y son impuestos por parámetros de una lengua diferente. El segundo punto que me parece importante tratar acá y que tiene relación con lo recién comentado es por qué la comunidad sorda quiere declarar la LSA como su patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué se utiliza la categoría de patrimonio cultural inmaterial? Esta cuestión surge en el año 2007 en la Cumbre de Lengua de Señas Argentina que organizó la Confederación Argentina de Sordos. En esta cumbre participaron casi la totalidad de asociaciones de personas sordas del país y como resultado, las asociaciones decidieron elaborar un proyecto de ley para solicitar al gobierno el reconocimiento de la LSA como patrimonio cultural. Fíjense que hablo de 2007, ¿sí? Hasta el día de hoy se mantiene la comunidad en esa misma postura. Las personas sordas se refieren a este término, el término patrimonio, no estrictamente con un sentido de propiedad, sino más bien con un sentido de identidad, de pertenencia. La LSA es una herramienta fundamental en la historia de la comunidad, que es una historia de resistencia y de lucha. La historia de la comunidad sorda no es nada fácil. Hace más de 140 años que resisten intentos de eliminar, de prohibir, de oprimir la lengua de señas argentina. Las personas sordas han resistido y han transmitido dicha lengua de generación en generación, en espacios sociales de la comunidad sorda hasta la actualidad. La LSA es fundamental para la identidad cultural de las personas sordas. Es un gran elemento de cohesión de las personas sordas. Reconocer la LSA como patrimonio cultural inmaterial es reconocer una historia de lucha de la comunidad sorda. Es reconocer su valor simbólico. Es reconocer a las personas sordas y a la comunidad sorda argentina desde el aporte que hacen a la diversidad lingüístico-cultural de nuestro país. Es ver a la comunidad sorda desde una mirada social
cultural y lingüística, que se aleja de la patologización y de los discursos que hacen foco en el déficit. Es muy importante que se reconozca la lengua de señas argentina como patrimonio cultural inmaterial de las personas sordas. Hacer esto es romper con una historia de políticas que hicieron foco en lo que no tienen, en lo que les falta. Es romper con una historia de pensar a las personas sordas sin que ellas tengan un decir sobre sus propias vidas. Es romper con siglos de juzgarlos desde una mirada patologizante. Si se reconoce la LSA como patrimonio cultural inmaterial, ustedes, senadores, senadoras, diputados, diputadas, formarán parte de la historia. Las personas sordas dejarán de ser seres minorizados, invisibilizados, hablados por otros y otras, y podrán ser, por primera vez, protagonistas de su propia historia. Lograrán las personas sordas por primera vez definir por sí mismas quiénes son y qué quieren para sí mismas. Es hora de que Argentina reconozca la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Es hora de que Argentina reconozca a la lengua de señas argentina como parte de esa diversidad. Muchas gracias.